Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Me llega la siguiente pregunta. Alan, tengo la partida registrada de mi casa que tiene una hipoteca y quiero ver la forma en la que puedo cancelar o levantar esta hipoteca. ¿Necesito yo como propietario participar en el acto? ¿Lo puedo hacer unilateralmente? ¿O requiero que el banco lo haga? ¿O necesito hacer un contrato con el banco para que ambos participemos? ¿Cómo es la cuestión? Porque tengo una vecina de la mamá de una amiga que me dice que ella como propietaria solita nomás pudo levantar la hipoteca y no tuvo que pedirle permiso al acreedor ni nada. Entonces yo quiero limpiar la partida de mi casa y de esta manera liberar este riesgo de una eventual ejecución. ¿Cómo se hace? A ver, en este video de 10-12 minutos quiero explicarles rápidamente cómo es que funciona esto del levantamiento de la hipoteca. Pero comencemos, como siempre, por lo esencial. La hipoteca es una garantía, está pensada para asegurar el cumplimiento de cierta obligación en favor de cierta persona a la que se le llama acreedor, ¿no? La persona que asume la obligación de cumplir se le llama deudor, la persona en cuyo favor se ha asumido esta obligación se llama acreedor. Entonces, la hipoteca lo que hace es darle confianza, seguridad al acreedor de que eso que se le debe le va a ser efectivamente cumplido o pagado, ¿no? Ahora, esta hipoteca puede servir para garantizar todo tipo de obligación. Se cree usualmente que la hipoteca pues funciona solamente para darle seguridad al acreedor de que le voy a pagar la plata que le debo, pero en general puede garantizar cualquier otro tipo de obligación, de dar, de hacer, de no hacer, y cuando es de dar, no solamente dar plata, sino también puedo dar en hipoteca mi casa para asegurarle a mi acreedor que le voy a entregar la mercadería que le he prometido, por ejemplo, y eso no es dinero, ¿no? Ahora bien, lo cierto es que en el 95 o 7% de los casos, la hipoteca está pensada para darle seguridad al acreedor de que lo que se le va a pagar es dinero. O sea, es una garantía pensada para asegurar el cumplimiento de obligaciones dinerarias, ¿no? Y por eso que vamos a trabajar con este ejemplo que es el típico, el básico. Ahora bien, pensemos en el momento en el que la hipoteca se va a constituir, ¿no? En ese instante, el principal perjudicado va a ser el propietario, que es quien finalmente va a dar en garantía su casa, y al hacer eso queda expuesto a la posibilidad de que si no cumple con aquello que prometió, el pago, la hipoteca sea ejecutada a nivel judicial, la casa sea puesta en un remate público y un tercero compre la casa y con lo que paga por la casa se le entrega al acreedor lo que se le debe. Entonces, cuando se va a constituir la hipoteca, el más perjudicado es el propietario. ¿Y quién es el gran beneficiado? Evidentemente el acreedor, porque él al tomar en hipoteca la casa, al recibir en hipoteca la casa, va a estar seguro de que si su deudor no le cumple voluntariamente, él podrá ir a un proceso judicial, rematar la casa y obtener lo que se le debe. Entonces, esto es clave, ¿eh? Momento en el que se constituye la hipoteca, principal perjudicado, propietario, principal beneficiado, el acreedor. Entonces, ¿cuál es la voluntad que importa? Siempre la voluntad que importa es la de aquel que se va a ver perjudicado. Si en el momento de la constitución de la hipoteca el gran perjudicado es el propietario, eso quiere decir que cuando se constituye la hipoteca el propietario tiene que participar sí o sí. No hay forma que él no participe para que su activo sea dado en hipoteca a favor de un acreedor. Él tiene que manifestar su voluntad, ya sea directamente o a través de un apoderado, pero es su voluntad la que tiene que estar presente, ¿no? Ahora bien, esta hipoteca para poder ser inscrita tendrá que estar evidentemente en una escritura pública, esto por el principio de titulación auténtica, solamente se inscriben aquellos actos que han pasado por un filtro previo, y en el caso de los contratos, como es la hipoteca, el filtro previo es el notario. Entonces, yo propietario y el banco a quien le voy a dar en hipoteca a mi casa, firmaremos una minuta, un contrato, esa minuta será elevada a escritura pública y luego se irá a registros públicos. Como les digo, la voluntad clave en el momento en el que se constituye la hipoteca es la del propietario. Ahora, esto no quiere decir, ojo, acá un pie de página, esto no quiere decir que yo como propietario solamente pueda dar en hipoteca para garantizar deudas propias, deudas mías. Yo también puedo dar en hipoteca mi casa para garantizar deudas de un tercero. Mi mejor amigo, mi hermano, mi primo, mi papá, mi vecino. No hay ningún problema con eso. Pero siempre la voluntad fundamental será la del propietario. Por ejemplo, mi hermano me dice, Alan, quiero un préstamo del banco para ampliar mi fábrica y necesito que el banco me preste $100.000. Pero yo no tengo bienes a mi nombre, me dice, y el banco me pide una garantía. Tú, Alan, puedes dar tu casa para asegurarle al banco de que si yo no pago, tu casa paga pato, como se dice.
Si yo estoy de acuerdo, sí, perfecto, puedo hacerlo. En ese caso yo soy el propietario, quien está afectando, yo estoy afectando mi casa en favor del banco por una deuda que no es mía, sino que es de mi hermano. Quien va a recibir la plata del banco es mi hermano, no yo. No es una hipoteca en beneficio mío, es una hipoteca en beneficio de mi hermano. Eso es lo que se llama hipoteca por deuda ajena. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer, pero siempre quien va a tener que manifestar voluntad diciendo yo estoy convencido que quiero dar en hipoteca a la casa soy yo. No es que porque la garantía está favoreciendo a mi hermano, él con su voluntad solita va a dar en hipoteca a mi casa. No puede. Siempre la voluntad del propietario es la fundamental, ya sea que ese propietario dé en hipoteca su casa para asegurar una deuda propia o una deuda ajena. En este caso, doy en hipoteca a mi casa para garantizar una deuda de mi hermano. Entonces, ya con eso queda claro cómo se constituye la hipoteca y cuál es la voluntad importante en el momento de la constitución de la hipoteca. Vamos ahora al momento opuesto, ¿no? Cuando ya está constituida la hipoteca. ¿Quién es? Evidentemente, cuando ya está la hipoteca constituida, registrada, inscrita, el banco está tranquilo, o el acreedor en general, ¿no? A quien se le debe la plata está tranquilo porque sabe que si no se le paga, él ejecuta la hipoteca. Entonces pensemos, ¿quién es el gran perjudicado en caso la hipoteca se levante o se cancele? Claramente el gran perjudicado es el acreedor, porque si la hipoteca se cancela o se levanta, él pierde su garantía. Y al perder su garantía pierde esa seguridad que tenía en caso no se le pague. Si él pierde la garantía, solamente queda expuesto a la buena voluntad de que su deudor cumpla con lo prometido. Y si no cumple, tendrá que accionar judicialmente, embargarlo, pero ya es todo un problema. Con la hipoteca él tiene el sartén por el mango, o la sartén por el mango, porque sabe perfectamente que si el deudor no cumple, él ejecuta. Pero si pierde la hipoteca, su posición de ventaja se viene abajo. Entonces, si la voluntad clave, o mejor dicho, la persona, el gran perjudicado en el momento en el que se constituye la hipoteca es el propietario, pasa todo lo opuesto en el momento del levantamiento. Con la cancelación o levantamiento de la hipoteca, el gran perjudicado es el acreedor. ¿Y quién es el gran beneficiado? El propietario, porque está evitando el riesgo de que su casa termine siendo ejecutada. Entonces, la pregunta fundamental es, si el gran perjudicado con el levantamiento de la hipoteca es el acreedor, ¿cuál será la voluntad determinante para que se dé el levantamiento de la hipoteca? Evidentemente la voluntad del acreedor. No puede haber levantamiento o cancelación de la hipoteca si no es con la voluntad del acreedor. Así que al amigo que me preguntaba, Alan, yo como propietario quiero levantar la hipoteca unilateralmente, la regla es que no puedes hacerlo. La regla. Ahora vamos a ver cuál es la excepción. La regla es, el principal perjudicado va a ser el acreedor con ese levantamiento, con lo cual es ese acreedor quien va a tener que manifestar su voluntad para que la hipoteca pueda ser cancelada. Ahora, acá abro un pie de página. ¿Por qué el acreedor estaría dispuesto a cancelar la hipoteca? ¿Por qué estaría dispuesto a manifestar su voluntad diciendo esta garantía ya no está vigente, cancélenla, levántenla de la partida? Básicamente por dos razones. La primera y la más obvia es que ya se le pagó lo que se le debe. Si al banco yo ya le pagué los $200.000 que me prestó, evidentemente pues la garantía ya está por las puras, porque ya obtuvo lo que el banco buscaba, que yo le devuelvo el capital más los intereses, gastos y todo lo que corresponde. Entonces evidentemente ahí la cancelación de la hipoteca va a tener como causa la extinción de la deuda. Pero hay una segunda posibilidad que no es tan infrecuente, ¿no? Que a pesar que la deuda sigue vigente, el acreedor renuncia a la garantía, pero eso no quiere decir que te está perdonando la deuda. Les pongo el ejemplo. Yo le presté plata a mi hermano, digamos, por 100.000 soles, y él me dio en hipoteca una oficina chiquita. Perfecto. Han pasado 3 años, él me ha ido amortizando la deuda, ha ido pagándola a poquitos, y el día de hoy la deuda solamente asciende a 7.000 soles. Pero igual yo tengo la hipoteca sobre su oficina. Mi hermano me dice, Alan, mira, esta oficina yo la quiero vender, pero la persona que me la quiere comprar evidentemente no quiere que esté la hipoteca. Entonces hagamos algo, me dice, te cambio la garantía. ¿Para qué quieres una oficina que vale 150.000 soles? Para que te garantice una deuda chiquita de 7.000 soles. Levántame la hipoteca, renuncia a tu garantía y los 7.000 que te debo, te los garantizo con un carro. Te doy en garantía mobiliaria un automóvil que vale $15.000, por ejemplo. Entonces, estás bien garantizado con el carro, no requieres la oficina. Entonces, en ese caso, yo no tendré ningún problema. Le diré, perfecto, a pesar de que tú aún no me has pagado la totalidad de la deuda, yo renuncio a mi garantía. No te perdono la deuda. La deuda sigue siendo 7.000 soles. Y en reemplazo de la hipoteca me das una garantía mobiliaria sobre el carro.
O también podría ser que yo le diga, mira, 7.000 soles sí me los vas a pagar y confío en ti, así que no te preocupes, le renuncio a la garantía, levanto la hipoteca y la deuda queda sin garantía. Confío en tu buena voluntad, tu palabra, sé que me vas a pagar. En ese caso, yo dejo de ser un acreedor garantizado, sigo siendo acreedor de mi hermano, pero ya no tengo una garantía. Es lo que se le llama acreedor quirografario, un acreedor que no tiene una garantía que lo respalde. Está sujeto a que el deudor cumpla voluntariamente con aquello a lo cual se obligó. Entonces, esas son las dos razones básicas por las cuales un propietario, o perdón, un acreedor, podría aceptar firmar un documento diciendo que se levante la hipoteca, ya sea porque la deuda se extinguió y en ese caso ya no hay ninguna relación que vincule al deudor con el acreedor, o en el segundo caso, cuando el acreedor dice renuncio a la garantía, pero la deuda se mantiene vigente, con lo cual me la vas a pagar y confío en ti, o me la vas a pagar y me das en garantía otro activo, un carro, o podría ser una hipoteca sobre otro bien de menor valor, por ejemplo. Entonces, esa es la regla, queridos amigos. Al momento de la constitución de la hipoteca, el gran perjudicado es el propietario y es por eso que su voluntad no puede estar ausente cuando se constituye la hipoteca. Por el contrario, al momento del levantamiento de la hipoteca, el gran perjudicado es el acreedor. Y es por eso que su voluntad no puede estar ausente cuando se quiera levantar o cancelar la hipoteca. Vamos a la excepción y con esto cerramos este video. El amigo me decía, Alan, pero la vecina de la mamá de mi amiga me dijo que en este caso el acreedor no intervino. Ella solita levantó la hipoteca, ella como propietaria, ella solita lo levantó. Entonces me estás engañando. ¿Por qué me dices que siempre el acreedor tiene que participar en el levantamiento de la hipoteca? Vamos con una excepción fundamental, la famosa hipoteca unilateral. A ver, la hipoteca por Código Civil surge del contrato. El propietario manifiesta voluntad de querer afectar su bien y el acreedor manifiesta voluntad diciendo querer recibir esta hipoteca, ¿no? Entonces surge por contrato la hipoteca. Voluntad del propietario, voluntad del acreedor beneficiado. Sin embargo, el Tribunal Registral, hace ya varios años, ha reconocido la posibilidad de la hipoteca unilateral. Quiere decir que la hipoteca surge con la sola participación y la sola voluntad del propietario. Por ejemplo, yo necesito un préstamo de mi hermano que está en el extranjero y le digo, préstame plata por favor, te doy en hipoteca a mi casa. Y él me dice, ya Alan, perfecto, te mando el giro, pero dame en hipoteca a la casa. Le digo, ya, firmamos el contrato mañana. No, estoy en el extranjero, me dice, y no voy a volver hasta dentro de 5 meses. Y yo le digo, bueno, no te puedo esperar porque yo necesito que me preste la plata. Y tú solo me das a prestar si es que yo logro inscribir la hipoteca a tu favor. Pero tú no estás en el Perú y yo no puedo esperar 5 meses a que vengas para recién ahí firmar el contrato de hipoteca y mandarlo a SUNARP. Entonces, ¿qué hacemos? Yo puedo unilateralmente ir ante un notario y declarar que yo quiero afectar mi hipoteca por una deuda determinada. Pese a que mi hermano no participe en ese acto de constitución, ese acto unilateral por el cual yo doy hipoteca a mi casa, se abre registros públicos y la partida de mi casa queda con una hipoteca a favor de mi hermano. Esa es la hipoteca unilateral que el Código Civil no reconoce, pero que el Tribunal Registral ha dicho que es perfectamente posible. Ahora bien, esta hipoteca unilateral, que ya está inscrita en la partida de mi casa y en la cual mi hermano no ha participado, ¿cómo se levanta? Y acá también hay un segundo precedente del Tribunal Registral. El Tribunal Registral ha dicho, se puede inscribir una hipoteca unilateralmente con la sola participación del propietario. Hasta ahí, perfecto. La gran duda posterior fue, ¿y cómo se levanta esa hipoteca? Y la respuesta del tribunal fue, depende. Si esa hipoteca, que se ha inscrito con la sola participación o voluntad de Alan, propietario, todavía no se ha inscrito la aceptación del hermano de Alan recibiendo la hipoteca, es en buena cuenta como que Alan se le ha ofrecido a su hermano, pero el hermano no lo ha aceptado todavía. Entonces Alan puede retirársela unilateralmente. En ese escenario es donde el propietario, pese a que ya inscribió la hipoteca a favor del acreedor, ese mismo propietario puede retirar la hipoteca sin que ese acreedor participe o intervenga. Pero siempre la regla es que haya sido una hipoteca constituida unilateralmente, premisa 1, requisito 1, y requisito 2, que aún no se haya inscrito a la aceptación del acreedor. Porque si fuese el caso que yo hoy hago la escritura pública, se inscribe a registros públicos la hipoteca unilateral, pasado mañana viene mi hermano al Perú,
va ante un notario, emite su declaración aceptando la hipoteca, esa aceptación se inscribe en su NARP, ahí el círculo ya se cerró. No es que yo le he ofrecido la hipoteca y ya se la puedo quitar, no, se la ofrecí, él ya la aceptó, la hipoteca ya está en su patrimonio y ya volvemos a la regla general. Si la hipoteca ya entró a su patrimonio, la única forma que la hipoteca se cancele es con la voluntad de ese acreedor, en este caso mi hermano. Pero si yo la ofrecí unilateralmente, la constituí unilateralmente y aún no está inscrita la aceptación del acreedor, yo la puedo retirar. Es en ese caso en donde funciona esta extinción de la hipoteca o cancelación de la hipoteca con la sola voluntad del propietario. Reitero, es una hipoteca unilateralmente constituida y en donde aún no se ha inscrito la aceptación del acreedor. Si ya hubiese aceptación inscrita del acreedor, ya no hay manera que yo, propietario unilateral, la retire, porque ya no es una hipoteca unilateral, y es una hipoteca que al haber sido aceptada, estamos en el escenario regular de una hipoteca que ya ingresó al patrimonio del acreedor. Así que tal vez al amigo que me decía, oye, mi vecina logró levantar la hipoteca unilateralmente con la sola voluntad del propietario, tal vez esté en este segundo supuesto, o tendría que estar en este segundo supuesto, ¿no? Este propietario, o ella, la vecina, dio una hipoteca unilateral a su casa, no se inscribió la voluntad del acreedor aceptándole, y luego la vecina se arrepintió y retiró esa hipoteca que unilateralmente ella misma había dado. Entonces, estos son los precedentes del tribunal registral que permiten, por un lado, la constitución unilateral de la hipoteca y por otro lado, la cancelación unilateral de la hipoteca, siempre bastando la voluntad de ¿quién? Del propietario. Hay un último supuesto que ya lo voy a dejar por otro video porque es un poquito más amplio y merecería un tratamiento aparte, que es la caducidad de la hipoteca. Figura también bien particular que a veces presenta algunos inconvenientes en su entendimiento y por eso que quiero dedicarle un video autónomo. Pero bueno, ya con esto que he dicho, doy por absuelta la consulta del amigo y nada, hasta un próximo video. Chao.